¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer programa, esta primera emisión de esto que se llama Soy Director Técnico y donde pretendemos hacer que los que nos encanta y nos apasiona este juego conozcamos más, sepamos hablar con más propiedad, que entendamos cuál es la esencia, cuáles son los pilares que tiene uno que analizar para comprender el juego, para ser mejores. Y no importa si eres entrenador semiprofesional, profesional, si eres alguien que el fin de semana avienta las credenciales, como dicen, para tu hijo, para tu equipo de la Sabatina, este programa te va a dar mucha luz. Y tenemos a un experto, director técnico, con más de 20 años de experiencia, ha sido director en selecciones mexicanas menores, ha estado como auxiliar en equipos de primera división, ha sido capacitador del ENDIT y con una trayectoria impecable y además muy reconocido en los medios. Y agradezco que se tome su tiempo y que nos ayude en este proyecto. Gracias a Enrique, mejor conocido como Quique Contreras. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches, un gusto saludarte y aquí también a toda la gente que ya está conectada aquí con nosotros para este primer programa de Yo Soy Director Técnico y bueno, pues con el gusto y la ilusión de poderles compartir pues algo de lo que es la búsqueda de la gente que le gusta la parte del juego, ¿no? Sobre todo algunos dirigir, algunos jugarlo, algunos opinar sobre el tema de cancha y bueno, pues el material que hemos preparado pues nos va a ir ilustrando de a poco. Sabemos que en 45, 50 minutos pues es muy poco lo que podemos aportar, sin embargo, pues empezaremos con estos pequeños esfuerzos semana a semana. Perfecto, Quique, y pues seré tu aprendiz, así que estoy con esa avidez de conocer y de aprender. 58 años de edad, no sé cuántos años jugando fútbol, y cada vez que platico contigo siempre queda algo nuevo, siempre me siento regañado, un buen plan, pero me encanta porque es una forma de entender mejor y nada menos de ayer a hoy ya me hiciste poner en práctica un par de consejos que te ayudan a mejorar el juego y la verdad es que este es el fin, ¿no? Que no es un programa dedicado a los grandes maestros, está dedicado a la gente en cualquier nivel que quiere saber más de esto que le apasiona. Sí, así es. La realidad es que los conceptos son futbolísticos, pero son muy digeribles, son muy fáciles de entender. Las ilustraciones que hemos confeccionado para que la gente que está siguiendo el programa pueda pues, adquirir estos conceptos de una manera muy sencilla, insisto, de una manera muy digerible para todo tipo de público. Correcto, si te parece, voy a agregar la presentación. Y me gustaría preguntarte aquí, que digo, yo lo conozco, pero obviamente hay gente que nos escucha, gente que está hoy entrando al programa y que seguramente lo va a ver en sus repeticiones. ¿Qué es ICAFUT? ¿En qué consiste este proyecto? Y luego, ¿cómo nació esto de Soy Director Técnico, que es un proyecto patrocinado o encabezado, liderado por tu persona como parte de ICAFUT? Bueno, antes que nada, agradecerte el espacio que aquí nos damos todos para con la gente. ICAFUT es el Instituto de Capacitación para el Fútbol en México y lo que pretende es ser un ente de transmisión de conocimiento, es decir, eh, hay gente que ha estudiado por mucho tiempo el fútbol y que también lo ha dirigido, que ha estado en la cancha enfrente de jugadores en la etapa formativa, en la etapa de desarrollo, en la etapa de profesionales y también en selecciones nacionales y esta gente que hoy está actualizada, pues es la gente que nosotros pretendemos siempre que esté al frente de nuestros cursos de capacitación para que la gente que está dentro de nuestras aulas, pues adquiera conocimiento de gente que está a la vanguardia, de gente que está actualizada y de gente que sobre todo las ha vivido y las está viviendo en el día a día. Y eso me parece que es un esfuerzo que en México apenas está en pañales y que me parece que es necesario si queremos que el fútbol mexicano crezca porque eh, se pueden enojar algunos, pero la mayoría del conocimiento que obtenemos lo obtenemos de la televisión y no necesariamente la televisión tiene la argumentación fundamentada para que nos pueda decir que tal o cual cosa
es lo que debe de ser, ¿no? Tampoco decimos que nosotros tenemos la verdad de ninguna manera. Lo que pretendemos con ICAFUD es precisamente traer a los profesionales que hoy están trabajando, traerlos a las aulas y que compartan su conocimiento, su accionar en favor de los que quieren mejorar su día a día en la práctica de la dirección técnica, ¿no? Correcto. Y bueno, antes de empezar, quiero invitar a todas las personas que nos hacen favor, ya de hecho ya hay gente que está habituada a este tipo de programas. Tenemos la posibilidad de que externen sus comentarios, algunos los pondremos a cuadro, otros de las otras plataformas los leeré personalmente, pero ustedes hacen el programa. Aquí las dudas son las que ustedes tengan, así que por favor siéntanse en la confianza y tanto Enrique como un servidor estaremos aquí dispuestos para leer y contestar todas estas dudas, comentarios, aportaciones, críticas, lo que nos ayuden será para que esto se enriquezca y generemos esta gran comunidad de apasionados por el fútbol. Así es, Juan Carlos, pues tú dirás. Le vamos dando, Kike. Aquí está. Tenemos esta plática que me pareció muy interesante porque la manera en que lo planteaste me encantó. Es decir, el fútbol tiene 4 pilares y como un edificio no se puede estar fuerte de uno o de dos, tiene que estar fuertes los 4 pilares para que aguante tempestades, ciclones, huracanes, tsunamis y lo que venga, Enrique. Sí, el fútbol se ha explicado desde varios ángulos, ¿no? La realidad es que el fútbol cancha siempre, al menos, tiene que ver con 4 aspectos fundamentales. Y esos pilares, tú ya los dijiste, son inamovibles y además, en mi opinión, cuando hablamos de que un futbolista debe estar armado de manera integral, a eso se refiere, de que ahorita vamos a ver a qué se refieren estos 4 pilares, pero de manera integral debe de estar completo en cada uno de ellos, si bien cada ser humano es distinto en sus cualidades natas, es decir, de nacimiento, me parece que el perseguir la perfección en cada uno de ellos nos va a permitir ser primero futbolistas de élite, pero también actores de élite del juego. Entonces, tanto los que entrenamos o dirigimos fútbol, pues debemos de conocerlos a fondo para poder proporcionarle a los aspirantes a ser futbolistas por los condimentos en el día a día necesarios para ir desarrollándonos como atletas, futbolistas de alto rendimiento, ¿no? Entonces, la verdad es que se habla poco de ellos, poca gente los conoce, porque la mayoría o lo que uno conoce es uno de los pilares. ¿Cuál es? El técnico. El técnico nada más. Y entonces, cuando vemos un jugador que maneja bien la pelota, ya de entrada decimos que es buen jugador, pero la verdad es que es apenas uno de los 4 pilares de los cuales vamos a hablar en esta pequeña charla en favor de toda la gente. Y fíjate, Quique, que en mi carácter de capacitador en temas comerciales, también para mí es bien importante y me parece súper interesante que abras con esto, porque justo cuando tú desglosas de manera muy clara y muy lineal, es decir, hasta aquí llega este punto y hasta aquí empieza otro, cuando tú tienes estos 4 elementos entendidos, te va a ser más fácil entender en cuál tienes que mejorar, porque es más difícil cuando quieres mejorar todo de golpes, es mejor entenderlo de manera separada, de manera muy clara, y ya ahora sí poder irlo mejorando. Pero ¿cuáles son? Vamos a ver la siguiente lámina, y seguramente aquí Kike nos empezará a platicar de qué se trata estos 4 pilares. Sí, cómo no. Mira, hablamos de que para el fútbol, como es una actividad física, las cualidades físicas son totalmente necesarias para poder desempeñar esta función donde hay, pues, el uso del cuerpo, ¿no? Y también el cuerpo tiene capacidades y son capacidades que se pueden adquirir primero, desarrollar después, perfeccionar y mantener en lo que es la vida diaria del deportista, que en este caso son los futbolistas, ¿no? Correcto. Entonces, esas cualidades pues se tienen que trabajar y si no se trabajan, pues empiezas a tener un pilar débil, efectivamente, y por eso no tienes capacidad de competencia. Tiene que ver, en este caso, sobre todo, el que tú tengas la aptitud física, es decir, la posibilidad de tener lo que el juego demanda, que lo puedas realizar en cuestión de tu cuerpo, ¿no?
De manera general, ahorita lo vamos a desglosar más a detalle, pero de manera introductoria podemos también decir que las cualidades técnicas pues tienen que ver con algunos elementos que tienen que ver en la relación del jugador con la pelota. Es decir, y es muy fácil, ¿no? ¿Qué tan buena o mala relación tengo yo con la pelota? Ahí es mi grado de técnica, ¿no? Tengo una excelente relación con la pelota, es decir, la pelota no me genera preocupación, tengo técnica. La pelota me genera mucha preocupación e incluso tengo problemas con ella, entonces no tengo técnica. Por otro lado, están las cualidades tácticas, ¿no? Las cualidades tácticas sobre todo es el entendimiento del juego y que uno sea capaz como jugador, o en el caso del jugador, ser capaz de desempeñar uno de los roles que dentro de un equipo de fútbol se tienen que realizar, ya sea por líneas, en la portería, en la defensiva, en el medio campo, en la delantera, o por los costados laterales, o por los carriles centrales, dependiendo de las condiciones y el entendimiento del juego, ¿no? Entonces, esta parte es sobre todo la parte cognitiva, la parte donde el razonamiento de lo que significa atacar y defender es donde algunos jugadores que tienen muy buenas cualidades físicas, muy buenas cualidades técnicas, pero después no entienden el juego, ¿no? Entonces, ese es un problema para poder mantenernos en el desarrollo y crecimiento del fútbol profesional. Por Sí, perdón, último, digo, nomás como duda, normalmente nosotros desde acá afuera tratamos, y como dices, la gente en televisión trata de interpretar, pero básicamente estas primeras 2 partes, es decir, la gente habla de lo bien que trata la pelota o del buen estado de preparación física, pero es para un ojo normal muy complicado entender lo táctico porque, pues, no conoces los acuerdos, no conoces cuáles son esas funciones que estás esperando. Tú las tratas de interpretar como aficionado y, como dices, muy basado en lo que te dicen los narradores por eso te cuesta tanto trabajo formar un entendimiento de esto que es la parte táctica, ¿no? Y además creo que esto es lo que hace la diferencia para que un jugador empiece a ser más completo y más útil para un entrenador y para un equipo. sí, hay que entender una cosa, ¿no? Antes de ir al último pilar de manera introductoria, apenas estamos en la introducción. Ujú. Los narradores y cronistas del fútbol lo que hacen es describir lo que pasa, según ellos, lo que pasa con el juego. Lo que según ellos. Entonces, eso es lo que se queda en el oído y incluso con la imagen se relaciona lo que se dice con lo que se ve en la imagen y a veces podemos decir cosas que no suceden, pero que sin embargo, como narradores y comentaristas nos parece. Lo que vamos a hacer acá es desglosar para que tú mismo, el que está viendo este programa, vayamos comprendiendo el juego desde un punto de vista más experto, pero de una manera muy sencilla, para que no nos compliquemos, ¿no? Vamos al cuarto pilar para no caer aquí en tanta palabrería, que es las cualidades mentales. Hay jugadores que son muy buenos en la parte física, muy buenos en la parte técnica, que ya juegan y entienden una posición, pero que después son tibios para jugar. Esos que no les corre la sangre, que lo mismo les da ganar que perder. El juego del fútbol es para ganar. Es contra un oponente y hay que vencer al oponente. Y para eso hay que sufrir ciertos enfrentamientos que tiene uno que saber solventar. Y entonces hay quienes tienen cualidades mentales para desempeñarse en un juego de oposición y hay quienes no la tienen porque hay un reglamento, hay una autoridad, hay un oponente, hay un límite de tiempo y también hay acciones que te demandan un ida y vuelta y entonces la voluntad y muchos otros valores humanos. Por eso, fíjense, vamos a encontrar una de las razones de por qué México no trasciende, porque las cualidades mentales están respaldadas sobre todo también en los valores humanos, en los valores humanos. Y cuando nosotros no cultivamos los valores humanos, es muy difícil que podamos tener éxito en el deporte. Vámonos a la siguiente lámina, mi estimado Juan Carlos. Por ejemplo, vemos aquí en la fotografía a Lewandowski, ¿no?
es un tipo que en sus inicios estaba alto, con una complexión física delgada, no tenía tanta masa muscular, ¿sí? Y sin embargo, bueno, tenía un buen aspecto físico, simplemente un buen aspecto físico, pero si lo observamos, tiene una constitución física ahora desarrollada, trabajada, que le permite competir contra cualquier físico de defensores centrales que lo van a acosar en los partidos y que lo van a empellonar, es decir, lo van a raspar, lo van en las divididas, y pues necesita un cuerpo capacitado. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues si vamos a la siguiente diapositiva, Juan Carlos, si me haces favor, vemos que estas 5 cualidades físicas o 5 puntos en los que se recarga la condición física tienen que ver con la resistencia, ¿no? Primero las voy a nombrar y después vamos a hablar un poquito de qué es cada una de ellas. Después de la resistencia, allá en la pantalla superior a la derecha está la coordinación, ¿sí? También tenemos la fuerza, tenemos la velocidad y la flexibilidad. Estos 5 aspectos de la parte física o del pilar físico son los que se trabajan de manera, primero, por separada y tampoco se pueden disociar, sino que están asociadas unas con otras desde la infancia. Jugadores que no trabajaron, por ejemplo, la coordinación, que significa esta parte donde tenemos un autocontrol de nuestro cuerpo, pero que además lo que la mente le pide, el cuerpo es capaz de hacerlo, ¿sí? Ya sea con velocidades bajas o velocidades altas, con giros, con saltos, con movimientos multidireccionales. Cuando en la edad temprana esto no se desarrolla, es decir, no se mete a la memoria kinestésica, pues es muy complicado que cuando tú ya tengas una edad entre los 13, los 14, los 15, puedas adquirirlo porque ya esa memoria ya está registrada con un no movimiento, ¿no? O una movilidad muy parcial o una movilidad, pues, limitada, por así decirlo. Entonces, sí es muy importante que entendamos que, por ejemplo, en el fútbol mexicano, tenemos un problema social y educativo, es decir, en las áreas de educación física, ustedes y un servidor pasamos por un aula, y hace mucho, pero pasamos por un aula donde los maestros de educación física solo nos ponían a correr de manera lineal, no difícilmente, es más, me parece que los profes ni siquiera conocían los movimientos multidireccionales posibles que nos podrían poner para desarrollar nuestra capacidad coordinativa, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no surgen los grandes talentos? Pues porque desde edades tempranas no se trabajan. No sé si quieres comentar algo, Juan Carlos. Sí, y hay algunos comentarios también de la gente, pero justamente creo incluso, Quique, que digo, seguramente nos pasó a todos los que no tuvimos esa vocación de ser profesionales, que esta parte te daba flojera, aquí que tú ya querías irte a la cascarita, ¿no? De alguna manera era algo que lo veíamos como un estorbo porque no era Pero es un divertido. problema de educación. Correcto, no había esa conciencia de lo que estás mencionando, que probablemente tiene que manejarse de otra forma, la manera de vendérselo a ese chavo, a ese niño, porque justo después ya no lo va a entender y si ya no lo entiendes, no lo vas a ejecutar de buena manera porque no tienes claridad del valor que va a tener en tu futuro, Es que, seas es no que, profesional, ¿no? es que el niño no tiene conciencia de eso y nunca va a tener conciencia porque el que debe de tener conciencia es el maestro. El maestro y los padres de familia, ¿sí? Primero, esto se llama acondicionamiento físico, es decir, esto es como cuando vamos a acondicionar una casa que está solamente levantada, pero no tiene muebles. Vamos a acondicionar desde ponerle la estufa, le vamos a poner el boiler, le vamos a poner los muebles, la sala, el comedor, la televisión, el asiento, las sábanas, todo esto se llama condicionar. Entonces, si tú no le metes coordinación a tu cuerpo, pues es muy difícil que puedas hacer movimientos multidireccionales que te demanda el mismo juego. Por otro lado, si tú no tienes una capacidad alta que se llama la resistencia, que es la capacidad de captar oxígeno, ¿sí? Es decir, que tengas unos
pulmones con alta capacidad, pero que tengas un corazón grande que bombee la parte de oxígeno a través de la sangre para los capilares, es decir, toda esa red sanguínea que tiene el cuerpo, pues es muy complicado que tú puedas tener el oxígeno suficiente para poder hacer esfuerzos durante un periodo de tiempo continuo. Y eso se desarrolla. Obviamente, también hay que entender que no es lo mismo trabajar la resistencia en edades tempranas que en edades de alto rendimiento o en edades ya adultas, ¿no? La parte de la fuerza es indispensable, ¿no? En edades tempranas no se desarrolla más que y solamente con el propio cuerpo, ¿sí? No podemos, sobre todo de los 13 años para abajo, tratar de poner pesas y tratar de hacer multisaltos con bancos y etcétera, porque estamos trabajando en contra del desarrollo psicomotriz del jugador. Pero la fuerza nos da la posibilidad de mejorar la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es la capacidad que tiene un ser humano de trasladarse en un tiempo, en un menor tiempo posible de un lado a otro, y que entonces con tu peso lo vas a trasladar de un lado a otro y solamente lo puedes hacer con la fuerza. Entonces, esa agilidad en el movimiento te la va a dar primero la coordinación, también la resistencia, después la fuerza y por consiguiente la velocidad, que no se disocia, sino que es consecuencia de las anteriores para poder tener velocidad. Es también sabido que el ser humano nace con fibras rápidas o fibras lentas, o fibras blancas o fibras rojas, ¿no? Las fibras rápidas son que un ser humano tiene la capacidad de tener mayor explosión que el otro, el que no tiene fibras rápidas, ¿no? Entonces, eso también. Y la parte de la flexibilidad que tiene que ver con dos cosas. La flexibilidad, es decir, la amplitud de la articulación, ¿sí? Que la articulación tenga una amplitud lo más amplia posible para evitar lesiones, porque en algún movimiento brusco, si tú tienes una amplitud grande, pues eso te va a permitir estar menos propenso a una lesión, pero también la flexibilidad de los músculos, ¿no? Los grupos musculares, que a veces no los trabajamos y entonces están rígidos, y cuando viene un estiramiento brusco, una agresión al músculo, pues viene un rompimiento de fibras que nos inhabilita para ejercer la acción física con la pelota o dentro de un partido de fútbol. Entonces, fíjate qué interesante poner atención en lo que son las cualidades físicas para acondicionarlas a lo que es la edad de cada uno de los tipos de jugadores que podamos tener, niños, niñas, adolescentes, adultos, y entonces, ahora sí, poder entender qué es lo que le puedo poner de entrenamiento. Si yo conozco esto, me voy a equivocar menos en qué es lo que debo de entrenar. Correcto. Claro, cada etapa tiene sus circunstancias. Obviamente eso no lo vamos a ver aquí en este momento, lo vamos a ver más adelante, pero esto debe de servir de entendimiento de que el fútbol no es para todos. El fútbol es para los más capacitados, en primera instancia en el pilar físico, para los más fuertes, no para los débiles, con todo respeto. Duras palabras, pero bueno, esto es la parte que no nos gusta, pero la parte técnica creo que es la parte que la gente sí le gusta trabajar y la que más pretendemos entender cuando ves que un jugador la baja bien, que la domina bien, que burla, que es la parte técnica, pero aquí también veo que hay 5 puntos a mejorar. Pues mira, hablabas tú de que la parte física no le gusta a la gente trabajarla. Yo creo que no la conoce ni conoce los beneficios que es trabajarla. Ujú, Cuando uno conoce y uno entiende los beneficios de algo y que es para el propio bien de uno, uno adopta esos beneficios. Entonces, yo creo que es de cultura, insisto. Acá queremos escoger, por ejemplo, el otro día se hablaban, y no digo nombres, pero dicen que un jugador del Guadalajara, bajito y todo, ya es non plus ultra. Yo digo, bueno, a lo mejor en los otros pilares sí es muy, muy efectivo, pero en el pilar físico no lo es. Y entonces, a la larga, el no tener trabajado eso, pues le va a sufrir, ¿no? Entonces, en fin, no vamos a meternos en Honduras, pero vamos a la parte técnica. ujú. Eh,
Hay 5 elementos que debe de tener trabajados el jugador y que el director técnico primero los debe de conocer, el padre de familia, el aficionado como tal, debe de entender que la relación del jugador con la pelota tiene que ver con golpearla, ¿sí? Y se golpea con el pie y con las diferentes partes permisibles por el reglamento, es decir, menos con las manos para los jugadores de campo. Para el portero, con todas las partes de su cuerpo, siempre y cuando esté dentro de su área penal. Vienen ahí las recepciones, que es el amortiguamiento del balón, cuando alguien o viene hacia nosotros, que nosotros lo podamos amortiguar. Ya hablaremos de otro tipo de recepciones, pero en primera instancia no nos hagamos bolas, es amortiguar la pelota y que quede aquí cerca de nosotros. El segundo son las conducciones. Antes, y hablo de tiempo de hace 20, 30 años, 40 años, las conducciones eran muy largas. El jugador podía hacer conducciones de 20, 30 metros sin que nadie le saliera a su paso. Hoy no. Hoy las conducciones son para cambio de dirección, para enfrentamiento. Es muy difícil que alguien tenga conducciones largas porque inclusive los entrenadores ya no se los permiten porque el juego se hace lento. Sí, La claro. pelota, la pelota tiene que circular más rápido y además la presión de los jugadores de ahora hace que si alguien te viene a presionar por tu lado derecho, pues cambies hacia el lado izquierdo y esa conducción la tengas dominada y eso se trabaja, no nada más es que es natural. Sí, puede ser que tengas capacidades naturales, porque sí los hay, pero todo se trabaja y todo se perfecciona. Entonces, en la medida en que dediquemos tiempo a este tipo de trabajo, pues vamos a ser todavía más excelsos en nuestro accionar, ¿no? Después el juego aéreo que es la capacidad de en un punto más alto encontrar una pelota, ya sea para defenderla o sea para atacarla. Y en ese sentido, pues hay fildeo y despeje direccionado, fildeo y remate a portería, disputa directa en el aire, y este tipo de cosas. En México se trabaja poco o nada. Pareciera que eso se da por default, y por eso tenemos muchos problemas en el balón detenido en contra, y también tenemos muchos problemas para hacer goles en pelota detenida a favor. Esto es una circunstancia que, insisto, cuando la conoces, la trabajas. Cuando no la conoces, piensas que no existe o simplemente no la contemplas. Y por último, el dominio de balón, ¿no? El dominio de balón, para mí, es la relación amigable de la persona, sea hombre o mujer, niño o niña, con el balón. Y me refiero a hacer florituras de todo tipo, 40 cabeceos sin que caiga la pelota, dominar con derecha, con izquierda, con derecha, con izquierda, muslo, muslo, muslo. Ahora hacemos con hombro, el hombro y bajamos y la bajamos trabajamos incluso con la parte externa del pie, con derecha y vamos con la izquierda y que no caiga. Y digo esto porque ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el juego? Tiene que ver mucho, sobre todo, con sentirnos amigos de la pelota, con sentirnos que cualquier cosa que nos tiren una pedrada, nos tiren una sandía, nos tiren un buen pase, vamos a tener la capacidad de amortiguar la pelota a donde nosotros queramos, porque tenemos tanta sensibilidad con el balón, pero eso solo se logra con horas. Los jugadores de hoy, la verdad es que es preocupante porque están más preocupados por ya terminar el entrenamiento para irse a convivir con sus amigos, con sus aspectos extracancha, y me parece que para que tú tengas una excelente relación con la pelota, pues necesitas horas, y no necesariamente de desgaste, porque quien crea que dominar la pelota le genera un desgaste, yo le digo que es un gusto dominar el balón y que el balón haga siempre lo que uno dice con derecha y con izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento del juego lo vamos a necesitar. No sé si pasemos a la Te vas a siguiente. reír. Mira, tengo una pregunta, Quique. Dice Fabián Ábalos, ¿por qué está como ejemplo Messi, que no lo querían por pequeño y mira lo grande que es? Y aquí yo quiero pensar que cuando hablabas de fuerza y de la parte física, pues digo, tú me lo dirás, pero yo creo que Messi era un superdotado también en la parte física. Es un tipo que se lesiona poco, se ha lesionado poco a lo largo de su ilustre carrera. Y en esta parte técnica, bueno, no se diga, esta creo que no, nadie la podría discutir, pero el que haga menos lo que era Messi físicamente, pues tampoco estamos entendiendo el juego, ¿no? No, es que Messi es lo que yo digo. Tú puedes estar alto, bajo, grueso o delgado. Lo único que sí tienes que estar
es fuerte, porque tú puedes estar grueso, pero no estás fuerte. Correcto. En cambio, puedes estar delgado, pero si estás fuerte, te salvas. Y me parece que Messi, una de las cosas en la etapa de iniciación y en la etapa de desarrollo es la gente, más allá de que se preocupara por la relación con la pelota, con Messi se ocuparon en la parte física, en poderlo dar complementos alimenticios para que él pudiera tener una constitución física suficiente para competir. Él ha crecido en peso y en masa muscular muchísimo a lo largo de su carrera. Y es verdad, algunos pudieran decir, no, es que este nunca va a crecer, no, nunca va a ensanchar, no, nunca se va a proteger muscularmente. Y bueno, la ciencia también puso su granito de arena para que Messi pudiera reforzar esa parte, ese pilar que tenía flaco. Bueno, él en su edad temprana lo logró formar y por eso pudo explotar sus otras cualidades, que es extraordinario, ¿no? Basta, yo no necesito decir nada. Bueno. Tú, Fabián, ya sabes a lo que me refiero. Pues vámonos a la otra. Gustavo, déjame leer un par de comentarios más, Quique. Gustavo Lomelí dice, mejor explicado no se puede. Saludos y bendiciones. Y Rubén Camacho, ese presidente dice, no escuché el inicio del programa, pero debo entender que están hablando de las cualidades físicas del deportista, en este caso, pero debemos saber que hay habilidades que son los mismos que las cualidades. Las cualidades son innatas y las habilidades pueden adquirirse con repetición, con ejercicio. Se adquiere capacidad para lograr los objetivos, pero bueno, debe profesionalizarse, no hasta etapas de profesionales, sino desde etapas tempranas. Sí, mira, este comentario que hace Rubén es muy bueno, pero a veces rebuscar tanto las cosas es lo que le ha hecho mucho daño al fútbol mexicano. Esto es muy simple. Hay que darnos cuenta que hay que trabajar la coordinación. Tengas o no tengas, hay gente que nace con ese talento de dominar su cuerpo, pero hay otros que no. Hay que desarrollarla y sí se puede desarrollar y puedes adquirir cosas. Hay cosas que por más que trabajes no las adquieres porque tú no tienes ese talento. Esto es como si quisiéramos cantar. Por más que vayamos a las clases de canto, si no tenemos voz, no podemos cantar. ¿Sí? Así de sencillo. O quiero tocar la guitarra, si no tengo yo la habilidad, por más que desarrolle la habilidad, si no tengo el talento, podré tocar algunas canciones, pero no con la fineza que lo tocan los grandes actores. Y nosotros estamos hablando de que en el fútbol ni siquiera se conoce esto. Entonces, no queremos decir que tal o cual cosa debe de ser de una u de otra manera. Lo que pretendemos decir es que esto existe. Y si tú diriges a nivel infantil, femenil, juvenil o profesional, si tú no te acuerdas que esto existe, te vas a equivocar mucho, porque le vas a dar un menú de trabajo a tu gente muy pobre. En cambio, si te das cuenta que todo esto existe, vas a buscar enriquecer tus entrenamientos porque sabes que todas estas cualidades en la parte física, en la parte técnica, en la parte táctica y mental, se tienen que trabajar, se tienen que incentivar para poder tener pues atletas, futbolistas de alto rendimiento. A ver, última pregunta antes de irnos a la otra diapositiva. Dice Juan Arturo Varela, ¿quién es el jugador más técnico para entender este ejercicio, Kike, en México? En este momento yo no conozco a uno que me llene el ojo, porque pueden ser muy buenos con la derecha, pero no tienen pierna izquierda. Para mí, por ejemplo, en su momento era Benjamín Galindo, porque lo mismo lo veías cobrar un tiro libre con la izquierda que un tiro libre con la derecha, pero además no es que los cobrara, era súper certero. De cada 10 tiros libres metía por lo menos 8 y sabían los rivales que ya era un gol cantado. Entonces, ese tipo de jugadores que te ponen un pase corto, un pase largo, un pase a media altura, un pase, una flotadita, que les llega la pelota y la bajan como si tuvieran un imán en el pie. Yo ahorita no me viene a la mente nadie, y si no me viene a la mente nadie, con todo respeto a mí, no me llena el ojo, pues. Correcto. Bueno, vamos a la siguiente parte, que es la técnica, y aquí hablas un poco de los ejercicios que se tienen que hacer, ¿no? Pues no ejercicios, sino lo que pretendo con estas ilustraciones, Juan Carlos, es que entendamos a qué nos referimos con golpeo de pie, ¿no? Golpeo de pie no nada más es con el empeine, sino que podemos golpear parte interna, parte externa. Golpeo con pie también puede ser con la rodilla, porque es parte del pie, ¿sí? O de la pierna, con el muslo, pero son golpeos circunstanciales, también con el talón, también con el pie plantar, con la punta inclusive, pero son golpeos circunstanciales. Los golpeos naturales
son parte interna, parte externa y empeine, ¿no? Y algunas modalidades como el semi-empeine que nos ayuda para los trazos largos y sobre todo los centros, ¿no? Okay. Las recepciones, ahí como la que está intentando el Chicharo, pues de preferencia con la parte interna porque es la superficie con mayor contacto y donde el balón puede amortiguarse mejor. Sin embargo, hay quienes la parte del empeine también tienen esa sensibilidad para bajar una pelota o inclusive, ¿por qué no? Los entrenadores se enojan mucho, yo no, pero hay otros que sí se enojan mucho si la paras con la parte externa. Yo creo que es simplemente habituarse, pero obviamente la mejor es la parte interna y a veces la paras con el muslo, a veces la paras con el pecho. A Cuauhtémoc Blanco la paraba con la espalda, inclusive. Hay algunos que tienen la capacidad de parar una pelota con la cabeza porque saben amortiguar, enconchar bien ahí el cuerpo y meter el cuello y pueden bajar una pelota con la cabeza. Entonces, eso son recursos que se tienen que trabajar como parte de las cualidades técnicas. Las conducciones ya hablábamos, ¿no? Entre más desarrolles esta multilateralidad con el balón y a mayor velocidad, pues lógicamente vas a tener, como decían por ahí, ¿no? Las cualidades, estas van a incrementarse porque simple y sencillamente las desarrollas, ¿no? El juego aéreo es un factor, insisto, que en México se le da poca bola y que en mi opinión es lo que hace la diferencia. Para atacar mejor el balón detenido a favor y para defender mejor los pelotazos del rival, que en México en edades tempranas muchos equipos juegan al pelotazo y si tus equipos están bien trabajados en el juego aéreo, pues lo vas a resolver. Hay que entender también, por ejemplo, que en Estados Unidos no se permite el golpeo de cabeza hasta los 14 años, ¿sí? Las ligas juegan y si la pelota viene aérea, la tienen que golpear del cuello hacia abajo, pero la cabeza no puede tocar el balón y si no, se marca una falta. Y si se reincide, el jugador puede tener o una amonestación o una expulsión, porque lo que cuidan allá es la integridad. Y esto no me lo contó nadie. Yo hace unos meses que estuve dando una clínica allá en Dallas, Texas, fui a ver partidos de niños y sí, me impresionó que fueran tan organizados y tan respetuosos de esta regla, ¿no? La verdad que me da mucho gusto. Y luego, el dominio de balón, ya lo decíamos, insisto, quien tiene una muy buena relación con la pelota, ahí estamos viendo niñas y niños dominar un balón, y me parece que eso nos va a ayudar a tener autoestima y a tener mucha confianza en el juego. Sí. Como decimos, hablarse de tú con la pelota, si es tu herramienta principal, Imagínate. ¿no? Oye, dice Rubén Camacho, otro comentario, dice, tenemos que ser humildes, hay libros de andragogía para entender cómo debe ser la enseñanza, aprendizaje en adultos. Pronto los invitaremos a ambos a hablar de fútbol y medicina, con estos temas afines de la enseñanza, aprendizaje del futbolista y al médico, entre otros temas. Muy No, buen pues programa. todo lo que sea sumar conocimiento, bienvenido, Rubén. Claro. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, el tema táctico. Sí, fíjate que la parte táctica del juego, sobre todo tiene que ver con estos aspectos, ¿no? Igual puede haber muchos otros, nadie tiene la verdad, pero es simplemente intentar aportarle a la gente que nos está viendo. Hay que entender el juego, hay quien no entiende el juego, de verdad no lo entienden. Y el juego tiene dos fases, ataque y defensa primariamente, pero dentro del ataque y dentro de la defensa, pues hay tareas. Pero también el jugador debe entender al menos y dominar una posición, ya sea, insisto, por líneas, en la portería, en la defensa, en el medio campo y en la delantera. Y habrá otras modalidades. En la defensa, los laterales, los centrales, los que juegan de líbero, cuando son tres centrales, cuando son carrileros, etcétera. Y en el medio campo, pues podemos hablar de los mediocampistas centrales, pero también de los mediocampistas laterales, ¿no? Los que juegan por los costados. Y dentro del medio campo hay quienes son más defensivos y hay quienes tienen la dualidad de ir y venir. Es decir, tienen permiso para atacar, pero también tienen la obligación de venir a defender, ¿no? Entonces, estas modalidades son las que se deben enseñar a nuestros jugadores en edades tempranas y que, insisto, yo he dado clases, perdón por el yo, me ha tocado dar clases o me han invitado a dar clases desde hace 22 años, 23 años en la Escuela de Directores Técnicos de la Federación y tenemos 4 años dando clases con ICAFUT. Y nos hemos encontrado que los directores técnicos, en su mayoría, no conocen a fondo
los aspectos tácticos. Y cuando tú no conoces a fondo los aspectos tácticos como director técnico, como entrenador, como preparador físico, es muy complicado. Es decir, le vas a aportar muy poco al jugador porque no le enseñas fútbol, y lo que el jugador necesita en edades tempranas, en edades de desarrollo y también en el fútbol de alto rendimiento es que le enseñes fútbol, porque si le enseñas fútbol le vas a abrir los ojos, le vas a prender las luces del cuarto oscuro. Entre Oye, más, sí. pero déjame hacerte una pregunta, porque ahí me digo, déjame hacerte un punto ahí. Qué difícil debe ser que para alguien que ya jugó profesional, que ya fue un exitoso como jugador, que llegues tú a decirle: "Es que no conoces y no entiendes el juego, no dominas todos estos temas". ¿Qué tanta apertura tienen, o realmente se vuelven cerrados y ellos ven que esto del Endit y este tipo de información o metodologías lo toman como algo que hay que cumplir, pero al final siguen siendo entrenadores con la suya, digamos, con esa poca apertura? No sé qué tanta apertura tienen, tú que les has dado clases en el Endit, ¿cómo son los jugadores profesionales? Es cuestión de cultura, mira, todo el mundo tiene derecho a hacer de su conocimiento lo que quiera. Quieres acrecentarlo, lo vas a acrecentar, y si quieres pensar que tú ya lo sabes todo, pues todos nos hemos dado cuenta, los que hemos estudiado, que aquellos que dicen que ya lo saben todo, pues son limitaditos. Entonces, esta parte de entender que el siempre estarse cultivando, y sobre todo en un área que te gusta tanto como el fútbol, y cultivarte en los pilares, es decir, saber más del área física, saber más del área técnica, cómo se entrena el área técnica, saber más del área táctica, qué conceptos se manejan, cómo puedes darle tips al jugador, en el área mental también, cómo manejar mejor tus emociones. Todo este tipo de cosas, la verdad es que te cultivan y te hacen más fuerte y con mayores capacidades para aportarle primero a tu persona, Ujú. porque cuando uno se vuelve más culto, uno se equivoca menos y también actúa mejor. Y sobre todo respetas más. ¿Por qué? Porque te vuelves más humilde. Cuando tú no aceptas las cosas, cuando nada más vas a la tuya, no son más que máscaras para no sacar tus deficiencias. Esa es la realidad, y pésele a quien le pese. Una cosa es ser jugador y otra cosa es ser director, otra cosa es ser entrenador, otra cosa es ser mentor. Y mentor significa primero que tengas una reputación de 10 puntos para poder tú aconsejar a alguien, ¿no? Entonces, mira qué compromiso el entender que te tienes que preparar, porque si no, me parece que si no estás preparado no puedes estar enfrente de un grupo. Totalmente. Entonces, decíamos que la parte táctica también tiene que ver, además de dominar una posición, que tengas flexibilidad táctica, es decir, ¿qué tanto en este caso Quique Contreras pudiera jugar, además de central, pudiera jugar de lateral o pudiera jugar de contención? Entonces me vuelvo un jugador más útil, pero además entiendo mejor el juego porque lo entiendo en la lateral, lo entiendo en la central, lo entiendo en la contención. Hay jugadores que incluso nos dicen, profesor, yo no quiero jugar de lateral. Muy bien, si eres mejor que todos, juegas, y si no, vas a tener que estar allá sentado. Pero puede ser que a lo mejor uno de los centrales que está en la banca juegue todavía mejor que tú de lateral. Entonces, no vamos a meter un lateral, vamos a meter un central que sabe jugar de lateral. Y ya de entrada, por no ser flexible tácticamente, es decir, por no adecuarte a las necesidades de otro puesto, muchas de las veces te quedas fuera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en, primero, ayudarle al jugador a que conozca varios puestos para que en los futuros entrenadores que tenga, pues se pueda, ¿cómo se dice esta parte? Defender, porque puedes Sí. estar con el gusto de uno y uno te dice, ¿sabes qué? A mí me gusta que juegues de delantero por derecha. Oye, es que yo nada más juego por el centro, pues no vas a jugar. No, sí, cómo no, lo que usted diga. Ah, oye, lo haces muy bien. Pues sí, aquí estoy, profe, lo que usted diga. Oye, en este partido me vas a ayudar como contención porque tengo lesionados a 2 jugadores. Sí, cómo no, con mucho gusto. Y además, entiendes la posición y la juegas bien. Imagínate. Otra, las tareas en las fases. El juego tiene partes y yo les llamo fases. Y en este caso, la fase defensiva tú tienes con tu entrenador ciertos acuerdos y con tus compañeros también, donde hay tareas que tú tienes que desempeñar. Y entonces, de acuerdo a nuestras vocaciones, hay jugadores que tienen una vocación ofensiva, ¿sí? Y que la parte defensiva no les gusta mucho porque no entra en su vocación. Sin embargo, en el fútbol de ahora, tienes que adoptar esa vocación.
porque si tú esa vocación no la ejerces, aunque entendemos que eres más ofensivo, si tú no trabajas en defensa no vas a jugar. O la otra, si quieres nada más recupero y entrego, es decir, defiendo muy bien pero ataco muy poco, tampoco estas tareas en las fases donde todo el equipo ataca, todo el equipo defiende, tenemos que entenderlas porque si no, no vamos a jugar. Hay otra parte, la última, Juan Carlos, compañeros que nos están escuchando, que se refiere al desequilibrio. Es decir, en el fútbol, quien no gana su duelo particular en su sector, es muy difícil que se mantenga de titular. Es muy difícil. Y es muy difícil que sea confiable para su equipo y para su entrenador. Y también es muy difícil que trascienda en el fútbol de alto rendimiento. Es decir, si yo soy defensa, yo tengo que ganar mis duelos defensivos. Si juego por el centro o juego por los costados, tengo que ganarlos, que no me pasen, que no me ganen la espalda, que no me hagan un gol, que no me ganen en las divididas, que no me ganen en los manos a manos. Y si soy delantero, tengo que ganar, ya sea poniendo un pase filtrado de gol, o ya sea poniendo un centro que después venga el remate a gol, o sea un remate a portería que termine en gol. Esos son los jugadores que más son buscados, y que cuando entendemos eso, me parece que el jugador se vuelve todavía mejor. Pero también cuando los entrenadores entienden que esta parte del desequilibrio es necesaria para ganar partidos, pues van a empezar a buscar, primero, si no los encuentran, pues los van a desarrollar los jugadores para que tengan desequilibrio y después les puedan ganar partidos, mi estimado Juan Carlos. Correcto. Hijos, dice Ramón Pérez, es cierto, Enrique, el comentarista y los hábitos ven cosas y comentan, cosa que millones de aficionados, tanto dentro del estadio como por medio televisivo, que lo estamos viendo, pero todo esto pues está como ahí escondido y nadie lo platica, ¿no? Toda esta parte táctica. Porque nadie quiere transmitir cosas, y acá la verdad es que esto que estamos preparando aquí para ustedes, pues cuesta horas confeccionar, es decir, armar una presentación, después darse el tiempo para regalar este tipo de conocimientos. No existe gente mucha en México. Sí hay vocaciones para enseñar, pero no todo el mundo tiene la conceptualización del juego, y esta parte, bueno, nosotros damos gracias a Dios que el camino nos ha puesto para entender un poquito el juego, y por eso lo estamos compartiendo aquí contigo. Vámonos al cuarto pilar. Va. Perdón, todavía estamos en el tercer pilar, las cualidades tácticas. Por ejemplo, vemos ahí a Pirlo, ¿no? Este jugador italiano que entendía perfectamente el juego, es decir, cuándo le daba la pausa, cuándo tenía que ir más rápido, cuándo poner un pase largo, cuándo poner un pase entre líneas. Son jugadores inteligentes, ¿no? Y eso solamente se logra pues estudiando el juego. La verdad es que hay algunos que desde niños pues hemos puesto mucha atención en lo que el juego significa, y por eso tenemos esa vivacidad para entender el juego. Luego, las tareas en las fases, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahí en la fotografía donde está Iniesta, que está haciendo una labor defensiva. Todos sabemos que Iniesta genera fútbol ofensivo. Es un jugador que pone a su equipo con muchas oportunidades de gol, o al menos cuando jugaba lo ponía. Pero también cuando había que defender, defendía, y nunca dijo, no, es que si quieren a mí, nada más denmela cuando yo estoy en ataque porque yo resuelvo. No. Tenía esta característica de entender que cuando no tenía la pelota tenía obligaciones. Luego, dominar una posición. Por ejemplo, vemos ahí la foto de Puyol en el centro. Es un jugador que en defensa ya lo conocíamos todos, o los más jóvenes, les invito a que lo chequen ahí en los videos. Es un tipo que domina su posición, pero de una manera sobresaliente, ¿no? Y entiende atacar y defender desde su posición de defensor central. La flexibilidad táctica. Yo pongo ahí a Di María, que está en su pantalla al lado izquierdo abajo. Es un jugador que lo mismo juega por derecha que juega por izquierda, que lo mismo juega de delantero que puede jugar de mediocampista. Y él sabe que por sus cualidades físicas, que no era tan dotado, si él no tenía flexibilidad, si no tenía combatividad y la parte mental que vamos a ver en un momentito más, me parece que no hubiera jugado. Entonces, el poder jugar varios puestos te da la posibilidad de estar siempre en el 11 inicial. Esto lo debes de entender como entrenador para que capacites a tus jugadores, y como jugador que te des la oportunidad de probar otras posiciones, porque capaz de que vas a descubrir que eres mejor en otra. Y por último, ya lo vimos ahí el desequilibrio, está la fotografía de Mbappé ahí abajo a la derecha. Es fundamental, ¿no? El saber ganar tus manos a manos con tus cualidades,
porque eso le va a permitir hacer el diferencial. Son los jugadores que todo el mundo andamos buscando. Correcto. Lo mental, Quique, ese es el que menos creo que nadie entiende y lo trabaja. Pues mira, no es que nadie entienda, Juan Carlos, yo creo que, insisto, todo es cultural, todo es cultural. No porque te pongas un uniforme de futbolista vas a ser un gran futbolista, no porque te pongas un silbato y un cronómetro vas a ser un gran técnico. Me parece que hablando de lo futbolístico, el temperamento competitivo es fundamental, insisto. Hay quienes tienen sangre para ir en la búsqueda de la victoria todo el tiempo y en todo momento mientras el partido esté en trayecto. Y hay quienes se rinden antes, hay quienes cuando ven cuesta arriba abandonan. Y me parece que el temperamento es algo que, insisto, se tiene que desarrollar todavía más en el fútbol mexicano. Estos jugadores que fingen faltas, que de todo lloran, que de todo engañan, me parece que no es bueno. Lo que necesitamos es gente más recia, lo que necesitamos es gente menos acomodada, porque sabemos que la gente que busca, que procura encontrar las cosas que no tiene, es aquella que desarrolla un temperamento todavía más fuerte. El punto número 2, si quieren le damos al siguiente, Juan Carlos, para ahí con los ejemplos. Okay. Por ejemplo, vemos ahí a Baresi, ¿no? El temperamento que tenía, y digo, insisto, es un jugador que se lesionó en la jornada 1 del Mundial de Estados Unidos 94 de ligamentos, de meniscos, y aunque la ciencia médica ya estaba adelantada, él tuvo la capacidad por su mentalidad, por su temperamento, de regresar a la final contra Brasil. Y esto hablamos de que solamente los jugadores con un temperamento alto pueden ser capaces. Hay quienes, aunque son jugadores de alto rendimiento, futbolistas, con una lesión abandonan, y hay otros que siguen jugando a pesar de las cosas. El temperamento es fundamental para el fútbol y hay que desarrollarlo como entrenadores y como jugadores. El liderazgo positivo, Juan Carlos. Hay líderes negativos. Hay líderes que te invitan a la fiesta, que te invitan al desmadre, que te invitan a no entrenar, que te invitan a bajarle de intensidad, porque ellos no quieren pagar el precio del alto rendimiento. Entonces, lo que necesitamos es, primero, identificar esos líderes negativos para cambiarles el chip y esa energía volcarla del lado positivo. Y esto, pues solamente los valores, ¿no? El respeto, la responsabilidad y todo te lo va a dar. Y cuando no hay valores, pues te vas más para el lado del liderazgo negativo. Entonces, líderes positivos, por ejemplo, yo pongo ahí a Luis Chávez, que para mí en Pachuca es un líder positivo porque aunque no habla mucho con sus acciones, pone el ejemplo. Y en la selección mexicana tampoco, nunca fue un jugador que se diera a andar haciendo comerciales, a darse a notar y todo, que en algún momento los hará, pero es un jugador que derrocha entrega total y que con esa actitud le muestra un liderazgo positivo a sus compañeros. Vemos la inteligencia emocional, pongo a Claudio Suárez porque más allá de que haya pasado por Super Chivas y pasado por Pumas, por otros equipos como Tigres inclusive, pero fue un supercapitán y que en mucho tiempo tuvo el récord de partidos jugados con la selección mexicana. Es un jugador que pocas veces, a pesar de estar en una zona donde tenía mucha fricción con los jugadores, perdía la cabeza. Siempre ecuánime, siempre respetuoso, siempre cordial, siempre pensante dentro de la cancha, ganando, perdiendo, empatando. Siempre vimos a un Claudio Suárez con un manejo de emociones estable. Y esto es muy necesario porque siempre oímos estas frases hechas, ¿no? Así soy, ¿y qué? O sea, yo soy así, y así nadie me cambia. Yo creo que si algo de lo que tú eres te hace daño, pues yo creo que lo más sabio es cambiarlo para que entonces te vengan mejores cosas. Oye, y Claudio, perdón, Quique, también cómo fue notorio que esa inteligencia la sabía compartir con la gente que tenía a su cargo, digamos, con los jugadores que le fueron poniendo como escuderos en los equipos y en la selección, y cómo ese ejemplo permea, ¿no? Cuando te sientes así de tranquilo, se vuelve aspiracional ser como ese líder que tienes a un lado de ti, con esa inteligencia emocional tan clara, ¿no? Sí, la verdad es que esto es parte de lo que, porque hablamos de que si los directivos tienen que cambiar y yo digo que tenemos que trabajar desde las bases del fútbol y me parece que no lo estamos haciendo. Es muy fácil echar culpas a todo el mundo, que sí pueden tener la culpa, sí, pero el área que nos toca a nosotros, que es el área de cancha, estamos haciendo muy poco.
Pienso que también trabajamos muy poco en equipo, en las buenas, en las malas y en las regulares. Me parece que en las buenas todo el mundo está, en las regulares un poquito menos y en las malas casi nadie está. Así somos en nuestra idiosincrasia acá en los latinos, pero en el caso del fútbol es fundamental trabajar en equipo para tener éxitos. Y por último, la disciplina. La disciplina que tiene que ver con la constancia, con la perseverancia, con la persistencia, con el siempre estar ahí, el ser constantes y consistentes. No todo el mundo lo puede hacer. Ahí pongo a Montes, que es un tipo disciplinado y más allá de las cualidades físicas y técnicas que tiene, que me tocó a mí en la etapa principal allá en Cimarrones en el 2014, que me tocó trabajar como director deportivo, ahí lo captamos en la institución. Y Montes, por eso es Montes, porque tiene disciplina, más allá de cualquier otra cosa, este pilar mental, él lo tiene muy desarrollado. Y entonces, con estos 4 pilares, Juan Carlos, pues damos por expuesta nuestra participación aquí en favor de la gente, pues que yo sé que ya lo saben, porque esto no estoy descubriendo el hilo negro, esto ya lo saben todos ellos, todos los que están aquí ya lo saben, pero queremos aportarles un poco desde el lado del director técnico. Su servidor es director técnico, hemos trabajado con jóvenes, hemos trabajado en primera división, hemos trabajado en selección mayor, y esto nos permite tener estos diferentes filtros donde uno puede ver las cosas, ¿no? Y con humildad le estamos compartiendo aquí a toda la gente estos conceptos, mi estimado Juan Carlos. Pues ya estoy viendo que no es tan fácil esto de ser director técnico y por eso dura tanto la carrera en el Endit. Y sobre todo, Enrique, creo que yo quedé muy contento con lo que ya me habías expuesto, no había visto esta presentación, pero esta parte de entender los 4 pilares y luego cómo se descomponen, insisto que me da una claridad de que sí hay forma de generar metodologías, sí hay forma de generar trabajos específicos, sí hay forma de diferenciar el trabajo, porque la diferencia de necesidad de mejora son distintas y me parece que está increíble esto. Me sorprendió todo lo que hoy vimos y sobre todo me deja rebotando cualquier cantidad de ideas de todo lo que tendríamos que conocer más para los que nos gusta el fútbol, porque creo que hay un mundo de cosas que nos falta descubrir. Fíjate, Juan Carlos, que antes se escribían libros, ¿no? Ujú. Antes se mecanografiaban los libros, ahora los libros son digitales. Esto que acabamos de mostrar es un mini libro o la parte de un super libro digital, porque le dimos secuencia y le dimos proceso a conceptos que nos vamos llevando de la mano y hoy estamos claros o por lo menos tenemos ya conciencia de que existen 4 pilares que hay que atacar para mejorar nuestro fútbol, ya sea como entrenador, aficionado, director técnico, padre de familia, etcétera. Son 4 pilares que tienes que entender que existen en el juego para poder atenderlos y de esa manera nos va a ir mejor en esto que tanto nos gusta, que es una pasión inexplicable, que es el fútbol simplemente, ya sea amateur o profesional. Híjole, Quique, pues déjame leer algunos saludos ya para despedirnos, porque sí hubo muchos saludos a lo largo del programa. Saludos a Steve, saludos a Chacho de la Torre, saludos a John Wins, saludos a Víctor Manuel Ramírez, saludos a María Blanco desde Gardena en California, Sergio Orellano desde Abasolo. Creo que la gente se sorprendió por el tipo de programa. Juan Arturo Varela, este está muy interesante. Dice Rubén Camacho, muchas gracias por compartir los conocimientos. Creo que esto irá creciendo porque estoy seguro que la gente se va a sorprender de estos contenidos que se están haciendo, que no hay en realidad en el mercado, que probablemente hay videos en YouTube sueltos, pero que no tienen esta estructura que tú manejas también y que está soportada en cuanto a la forma de presentar y además en la práctica, porque no hay nada más que te lo presente un experto que realmente ha puesto en práctica este tipo de conocimiento y este tipo de metodologías. Muchas gracias, Quique, porque creo que estuvo de verdad interesante este primer programa y si este fue el que abrió, quiero imaginarme cómo serán los que vienen después. No, bueno, sobre todo darle un agradecimiento a toda la gente de ICAFUT
que está viendo el programa y que de alguna forma siempre han estado en la búsqueda de conocimiento. Ellos saben que nosotros nos preparamos día a día para poder aportar un poquito, un granito de arena a esa búsqueda y que pues, los queremos ver en los próximos cursos que vamos a emitir y que lo más importante es que entendamos que si queremos mejorar, primero nos necesitamos capacitar para tener conciencia de todo aquello que se tiene que hacer y después llevarlo a la práctica, ¿no? Esta plática fue simplemente eso, una plática. Aquí hablamos de conceptos, ¿por qué no? Teóricos, pero probados con la experiencia que uno tiene y que después llevados a la cancha son lo que hacen la diferencia. Me parece Correcto. que ese es el diferencial, mi estimado Juan Carlos. Oye, para la gente que está viéndonos en las otras plataformas y que no tienen el contacto contigo, por ahí me están pidiendo tus datos, pero si quieres pasarnos las páginas y tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar. No, sobre todo a través de ICAFUT, que es nuestro medio de comunicación con nuestra gente, y que también a través de la página del Facebook de un servidor, Enrique Contreras Rebollo, y el teléfono de ICAFUT, el 3317 38 23 25. Y repito, 3317 38 23 25, ¿no? Ese es el teléfono de ICAFUT y que ahí amablemente los atenderán pues para encauzar cualquier inquietud que ustedes tengan. Correcto. Y bueno, y de a poco iremos creciendo y van a ir viendo más conceptos y van a ir viendo más proyectos que se van armando. Ahora, independientemente de esta parte, Quique, pues también se vienen algunas capacitaciones ya más profesionales, pero algunas, aunque son un poco más hacia profesionales, está muy interesante. Me platicabas que tienes ya algo preparado para entender qué dejó el mundial en cuanto a lo que cambió, lo que se propuso nuevo en este 2022 que recién termina. Esto ya tenemos fecha, más o menos cuándo puede la gente saber que este programa va a estar listo para cualquiera que desee tomarlo y saber más de cómo juegan esos grandes equipos. Sí, a principios de febrero ya estaremos dando esas cátedras ya con un poco más de profundidad en lo que significa el juego y que hay gente que ya tiene más camino andado en esto de la dirección, del entrenamiento y que posiblemente a ellos les venga bastante bien. Entonces, esto lo haremos saber en próximas fechas para que se puedan preparar y se puedan dar el tiempo de ser parte de este trayecto con nosotros. Pues ahí está la invitación. Así que nos vemos la próxima semana, martes a las 9:30, en el segundo episodio de esto que es Soy Director Técnico. Muchas gracias, Quique. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Juan Carlos. Saludos a toda la gente. Es para Gracias a las ustedes. personas que se conectaron y a los que lo verán en repetición. Saludos y que pasen muy buenas noches.